Hola a todos, buenas tardes. Una disculpa por haber llegado tarde, estaba en otra actividad pero esto no va a ocurrir, eh, pues hoy fue una excepción, no va a ocurrir cotidianamente. Entonces les dejé dos videos que los observaran y el propósito ahorita es reunirnos, es si tienen preguntas relacionadas con los videos, se entendieron o a lo mejor hay que reforzar algún punto. Entonces abrimos la sección de preguntas y, pues tengo la red disponible y estoy compartiendo pantalla por si se tiene que aclarar alguna duda particular que se tenga por ahí. Adelante. Soledad, ¿el DNA mitocondrial es un plásmido? No. El DNA mitocondrial se refiere al caso de células eucariotas, eh, en particular las plantas. Las plantas poseen mitocondrias, perdón, las células humanas o células animales en general poseen mitocondrias, pero de acuerdo a la teoría de Margaret Margulis, una mitocondria es una bacteria que evolucionó a tal grado de llegar a una, digamos, interacción de tipo mutualista con la célula huésped. Entonces son como bacterias que están trabajando para las células eucariotas en la fabricación de energía. Entonces, el DNA mitocondrial es, de hecho, muy parecido a bacterias. El 16S de mitocondrias es prácticamente hermano de las bacterias. Eh, la segunda pregunta dice que si los plásmidos son de bacterias, son solo de bacterias. La respuesta es inicialmente sí, o sea, en la, digamos que por primera vez se descubren en bacterias y toda la ingeniería genética se comienza a hacer en bacterias. Son unidades de DNA extracromosomal que acarrean funciones y cuya característica es que son replicones independientes al genoma. Eh, Sin embargo, hoy en día conocemos plásmidos que funcionan o que son propios de células eucariotas, como por ejemplo los hongos. Entonces, ya se han descrito plásmidos que funcionan en células eucariotas, entonces no son particulares de las bacterias. Eh, Aunque predominantemente la mayoría de conocimiento, o por lo menos casi todo lo que está colgado en las bases de datos, es sobre bacteria. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes, profe. Yo tengo una. Dime, Mónica. Bueno, sé que lo vamos a ver después con más detalle y supongo que va a haber prácticas con eso, pero mencionaba dos, bueno, yo me llamaron la atención las palabras que a ver si nos las podría platicar como introducción, que es la electroforesis y el PCR. Sí, de hecho, me parece que es buena oportunidad en este momento de ver PCR. Si me permiten los demás, vamos a ver, podríamos ver un video que nos aclare la duda de lo que significa PCR y podríamos ver otro que nos aclare la duda de electroforesis, pero de manera general PCR es una metodología, se llama reacción de polimerasa en cadena, en español, nada más que siempre decimos las siglas en inglés, que es PCR, eh, que es Polymerase Chain Reaction. Y esa reacción en polimerasa en cadena sirve para amplificar eh, millones de veces un gen de interés, o sea, para tener copias y copias de un gen de interés.
Y la electroforesis es un método que se basa en en separar moléculas en una matriz a través de corriente eléctrica, es decir, se pone en un pozo que tenga un gel, generalmente es agarosa o puede ser poliacrilamida. Ahí se coloca una muestra que sea compleja con varias bandas de DNA, o sea, con varios fragmentos de DNA. Como el DNA es negativo, cuando se le pone un campo eléctrico, las bandas van a comenzar a migrar hacia el polo positivo, y cuando digamos que dependiendo del tamaño de la molécula, esa migración va a ser digamos, de más trayectoria o de menos trayectoria. Moléculas que son chiquitas van a viajar más. Moléculas que son grandes, digamos, se van a ir atorando a través de la matriz, entonces no van a poder viajar tanto. Y bueno, esta metodología pues se trata de eso, de separar fragmentos de DNA en función de su tamaño. Pero entonces, si están de acuerdo, vemos el primer video para aclarar lo de la PCR. Yo para lo de PCR recomiendo ir a YouTube. ¿Y me siguen en la pantalla? Me refiero a que si la pueden ver. Sí, profe. Ok, PCR. Le damos la palabra, bueno, las siglas PCR. Y recomiendo este video que parece un Pac-Man. ¿Conocen Pac-Man? Sí, profe. Ok, pues no es un Pac-Man como tal, pero este video le van a dar clic. El problema es que ustedes no escuchan la música, ¿verdad? No. No. Ok, la música no interfiere, es visual, así que pongan atención.
Lo voy a poner otra vez para que lo vuelvan a ver, para ver detalles que quizás no vieron. Ahí va. Ok. Entonces, me gustaría saber, ahora que ya lo vimos dos veces, ¿qué opinan de este método de PCR? O sea, yo sé que con ver dos veces a lo mejor no tienen una noción tan grande, pero sí habrán captado algo de este método. Entonces, alguien que quiera participar, ahorita estamos en libertad. En esta clase se trata de participar, no importa que fallemos, aquí no hay nadie que nos vaya a puntuar feo por si fallamos, así que pueden participar. Luis López dice, ¿los primers son específicos para el gen de interés? La respuesta es sí. En otras palabras,
debemos de conocer el gen que queremos amplificar para diseñar los primers o los cebadores que se van a unir, porque si no la polimerasa no comienza a hacer amplificación o no empieza a poner, digamos, la base complementaria. Entonces la respuesta de principio es sí, aunque ahora ya hay métodos en donde podemos, digamos, que hacer amplificaciones un poco al azar, pero eso hablaremos más adelante. En este momento quédate con la idea de que sí, son muy específicos los primers y ahí está el secreto para amplificar el gen de interés. ¿Alguna otra pregunta? No entendí la pregunta. ¿Cómo elaboras un PCR desde cero? O sea, ¿me podrías decir un poquito más de Mario? Ok, específicamente, ¿qué son los primers? Y es la misma, de esta pregunta de Evelyn y Alexis, ¿qué es un cebador? Pues los primers o cebadores son fragmentos de DNA que se mandan a sintetizar, son de secuencia conocida, se mandan a sintetizar a alguna compañía que tenga un sintetizador y el objetivo es justamente que se empalme o que se una al gen de interés desde en el sitio de inicio, o bueno, el sitio, me refiero al sitio que se desea amplificar, en dirección 5', 3' va el cebador, eh, y también al final el gen. O sea, más bien los primers están bordeando el gen de tal suerte que se van a empalmar al principio y fin de donde nosotros queremos amplificar. Eh, Después Luis nos dice, entonces al usar la PCR para detectar el coronavirus, el gen de interés que se debe amplificar es del virus. Sí, el coronavirus, igual que otros virus, tienen secuencias que son altamente específicas en este caso del coronavirus. Y entonces lo que hacemos es sintetizar primers que vayan dirigidos y que se empalmen al principio y fin de ese gen característico. Estaba leyendo que detectan una proteína S, eh, o pueden detectar algo, pero que algo que sea característico, digamos, de los virus o de lo que nosotros deseamos, digamos, amplificar. Eh, Después Mario nos aclara que la pregunta se refiere a qué necesitas para hacerlo. Ok, como se vio en el video, de hecho, ahorita les voy a poner el link para que lo puedan escuchar con sonido. Diga, no tiene nada que ver el sonido, pero por lo menos lo hace más ameno. Por aquí lo tengo. De una vez se los voy a poner en el WhatsApp para que lo puedan visualizar con sonido. Y yo me voy a venir al video. En la parte inicial del video nos pone todo lo que necesitamos para hacer la PCR. Entonces, déjenme ver a dónde es. Es por acá. O sea, de principio necesitan un termociclador, un aparato que nos sirve para llevar a cabo los cambios de temperatura y que sean uniformes. Necesitan ADN, el ADN de interés. Hay métodos, son recetas prácticamente de cocina, no sé, métodos que nos sirven para separar este ADN
y varían en función de dónde viene el ADN. Si el ADN viene de suelo, pues hay un método, incluso ya venden kits de aislamiento. Si el ADN viene de plantas, hay otro kit. Si el ADN es de bacterias, hay otro kit para aislamiento de ADN, etcétera. Entonces, lo primero que nosotros necesitamos es ADN aislado. El ADN pues debe de llevar el gen de interés que deseamos amplificar. Necesitamos los cebadores o primers, los que son específicos al principio y final del gen. También necesitamos nucleótidos, que son 4, que normalmente decimos adenina, timina, guanina y citosina, pero en realidad nos referimos a los DNTPs, o sea, aquí también nomás pusieron nucleótidos, pero son desoxinucleótidos, desoxinucleótidos trifosfatos. Entonces, pues tenemos la ADN. Estaba yo pensando en otra cosa, se me fue el canal, pero me refiero a que necesitamos con las 4 bases, que sería adenina, timina, guanina y citosina, pero en la versión de moléculas que están trifosfatadas. Además de esto, pues necesitamos un buffer a donde se va a llevar a cabo la reacción. Esta polimerasa, que aquí la están ejemplificando con un muñequito como de Pac-Man. La polimerasa es una proteína que se va a encargar de identificar el cebador cuando está unido al principio o al final del gen. Y ahí se va a anclar la polimerasa y va a comenzar a recorrer el DNA e ir pegando la base complementaria para ir amplificando. Entonces, pues esto también es fundamental, y muchas veces nosotros también ponemos un detergente. El detergente es para que no existan plegamientos tan difíciles que, pues, si este gen se superenrollara no habría manera de amplificarlo. Entonces necesitamos un detergente que en el caso de que hubiera riqueza en guanina, citosina, que son enlaces más fuertes de puente de hidrógeno, entonces ese detergente pues, nos estaría ayudando para que no se unan tanto. Entonces, en esencia, son los componentes que requerimos para hacer la PCR, y ya todo lo demás son las reacciones, que es el verdadero secreto. Entonces, en cada ciclo, se refiere a varios ciclos, y en cada ciclo van a ocurrir cosas interesantes, pero cada ciclo tiene 3 temperaturas características. Y entonces, en esas temperaturas características, pues, de acuerdo a lo que vimos en el video, pasan ciertas cosas. Entonces, voy a poner un pedacito del video para que vean lo que pasa en cada una de las temperaturas. Ya lo van a apreciar con otros ojos, porque ya lo estamos, digamos, desmembrando, digo. Entonces ahí están las polimerasas. Estamos con todos los componentes esenciales. Baja la temperatura, ocurre el alineamiento, y después a 72 grados centígrados la polimerasa reconoce, digamos, esa doble cadena y comienza a poner las complementarias. ¿Hasta cuándo lo hace? Hasta que pasa el tiempo de 72 grados centígrados y nuevamente regresamos a 95 grados centígrados. En ese momento se vuelven a separar las hebras por desnaturalización de temperatura. Se vuelven a pegar los cebadores porque baja la temperatura, y se pone la temperatura de elongación para que otra vez la polimerasa reconozca la doble cadena y comienza a pegar las complementarias. ¿Hasta dónde? En el primer caso, pues ya no hay más cadena, hasta aquí se queda la polimerasa, aquí ya quedó delimitado. Y en el otro caso, las polimerasas siguen sintetizando, por ejemplo acá,
y por eso hay cadenas de longitud variable y cadenas de longitud, digamos, ya acotada. Entonces, ¿hasta dónde ocurre? Pues hasta que otra vez subamos la temperatura en el ciclo siguiente, sube la temperatura, de nuevo bajamos la temperatura para que ocurra el alineamiento de los cebadores, subimos temperatura para la elongación, la polimerasa reconoce la doble cadena y comienza a pegar la complementaria. Nuevamente hay cadenas de longitud variable, pero la mayoría ya comienza a ser cadenas de, bueno, aquí todavía no es la mayoría, pero ya comenzamos a tener cadenas de solamente el gen de interés. Y de acuerdo al paso de los ciclos, las copias del gen de interés empiezan a ser mayores, empieza a verse duplicado en escala logarítmica. En cambio, la de longitud variable pues va aumentando, pero dependiendo de cada ciclo. De cuando mucho, o sea, las de longitud variable no van a llegar a una cantidad muy grande, en cambio las que nos interesan, que son las cadenas del gen de interés, llegan a una cifra de 1.073.741.764 si partiéramos de una sola hebra de DNA, pero como cuando pues, en realidad nosotros partimos de millones de hebras desde el principio, pues cada hebra multiplicanla por esto, entonces tenemos realmente una cantidad enorme de copias del gen de interés. Entonces, me voy a regresar a las preguntas. No sé si quedó un poco más claro ahora. De todos modos, sigan preguntando, estas secciones de preguntas. Profe, yo tengo una pregunta. Dime, Beli. Perdón si se escucha de fondo el de los churros. No te preocupes. Bueno, es que a lo mejor suene muy obvio, pero yo aún no entiendo muy bien como el objetivo de replicar tanto ADN de un gen de interés. ¿Sería como para poder investigar acerca de ese gen de manera más amplia o algo así? Es que después tenemos que secuenciarlo. Después de que ya lo amplificamos, tenemos que purificarlo. Y ya que lo purificamos, tenemos que saber la secuencia del DNA para confirmar que realmente es el gen de interés, en el caso de diagnóstico. En caso de que es la primera vez que lo vas a amplificar, a lo mejor conoces el principio y el final del gen. O a lo mejor conoces la secuencia que está bordeando ese gen. Entonces, una vez que lo amplificas, ahora lo secuencias y ya vas a conocer la secuencia, ya vas a ver qué es lo que te dice en bases nitrogenadas, qué es lo que está, digamos, cuál es la lectura que nosotros tenemos que comprender de ese gen. Y eso pues te da oportunidades muy grandes, puede ser ingeniería genética, puedes entender cómo funciona un sistema, etcétera. Ahorita sí es un poco confuso porque de alguna manera tenemos que subirnos al mundo del conocimiento. Entonces, como estamos en la sección de prácticas de laboratorio, pues vamos a estar viendo, sí vamos a estar viendo teoría, pero teoría relacionada con laboratorio. Y esta parte de PCR, de los plásmidos, etcétera, todo esto corresponde al laboratorio. Entonces, entre más dudas y más oscuro quede en este momento el asunto, me gusta, porque entonces ustedes van a preguntar más y podemos ir desenmarañando toda esta situación, ¿vale? Entonces, si tienen más preguntas, bienvenidas, Evelyn. ¿Cómo se llama ese aparato? ¿Te refieres al aparato este que aparece al principio, que es el que cambia las temperaturas? El aparato se llama termociclador. Termo de temperatura, termociclador de ciclos. Ya saben que en ciencia siempre nos quebramos la cabeza.
En realidad en ciencia siempre ponemos palabras que tengan que ver con lo que hacen. En este caso son ciclos de temperatura, por eso se llama termo, de temperatura, ciclador, de ciclos. Profe, ¿podría darnos como un ejemplo eh, aplicando esta técnica en PCR, como en qué campos se podrían utilizar o así? Ok, pues ahorita está de moda el coronavirus y la manera en que se puede diagnosticar de una manera precisa es justamente amplificando un gen específico del virus para que sepamos si realmente estás infectado o no. Entonces, a partir de una muestra se extrae DNA. Tú no sabes si ese DNA lleve DNA de virus o no. Bueno, RNA en este caso es un RNA virus. Extraes RNA, no sabes si lleva ese RNA del virus o no, y a partir de ese RNA global le pones primers específicos del virus, y si amplificas algo del tamaño esperado y después las secuencias, pues confirmas que el paciente tiene coronavirus. No sé si ese ejemplo te gusta o te cambio el ejemplo por plantas o en qué modelo quieres el ejemplo. Ay, no le saques, reta. No es cierto. Bueno, a ver, en animales, profe. Dice, bueno, entonces en animales. Está bien, Emily. Ok, en animales, pues es lo mismo. Por ejemplo, eh, pues no sé, el, a mí se me ocurre que hoy en día hay algunos genes que ya se conoce que si se mutan podrían ser responsables de alguna enfermedad. Y esto pues incluye al humano. Entonces esos genes, pues o sea, una forma rápida de saber si tienes esa mutación es extraerte células. Pueden ser, dependiendo de la afección, podríamos decir que te extraen células, por ejemplo, de, de mucosas, y a partir de esas células, pues extraemos DNA. Decíamos que es como unas ya recetas establecidas. Y una vez que tienes ese DNA, pues amplificas el gen de interés que quieres monitorear si está mutado o no está mutado. Entonces, una vez que ya amplificaste ese gen de interés, los mandas a secuenciar, y cuando tengas la secuencia comparas contra una secuencia que debe ser normal y contra una secuencia que ya se sabe que tiene la anomalía. Entonces, dependiendo de tu paciente, si se parece o no se parece a las células sanas o a las células enfermas, pues entonces tú puedes dar el diagnóstico. En el caso de investigación, pues va un poco similar, solamente que aquí pues amplifica, a lo mejor todavía no sabes eh, muy bien cómo ocurre la expresión de ese gen en cierta condición, y haces una PCR, pero al estilo del coronavirus, una RT-PCR. Ya posteriormente les voy a decir con detalle qué significa RT-PCR, pero en forma general significa transformar el RNA a DNA codificante, y ese DNA codificante, una vez que está amplificado, pues secuenciarlo. Entonces, pues se podrían estudiar varios genes y su expresión, eh, y eso pues te va a dar mucha evidencia en el modelo que tú estés trabajando. Eh, por ejemplo, muchos de ustedes decían que iban a trabajar con, bueno, por ahí me recuerdo que alguien va a trabajar con serpientes. Ajá, pero de serpientes no se sabe mucho de eso. Por ejemplo, una pregunta que a mí se me ocurre es por qué algunas serpientes
hablando de una misma especie, porque en ocasiones son muy venenosas y en ocasiones no son tan venenosas. Entonces a lo mejor tenemos que hacer un estudio de expresión de genes y ver cómo está ocurriendo la expresión cuando una serpiente está molesta y respecto a una serpiente que no está tan molesta, ¿no? Y ver si en función de expresión de genes podemos ver que se expresa más los genes relacionados con la síntesis del veneno o no. Entonces, bueno, son preguntas muy al estilo del encendido y apagado, de sí o no, pero al final de cuentas, cuando tienes varias preguntas y respuestas con este sistema sí o no, empiezas a armar mecanismos. Entonces, pues, es una técnica que tiene mucho poder. La PCR tiene tanto poder para cualquier modelo que puedas imaginarte. O sea, todos los seres vivos estamos formados de DNA o RNA. Entonces, todos podemos estar sujetos a ser estudiados por PCR. Y pues por algo es que quien diseñó esta técnica de PCR, que fue el doctor Karim Mullis, pues recibió premio Nobel. Entonces están frente a una técnica que es muy sencilla desde un punto de vista estricto de entenderlo, pero es una técnica con mucho poder que nos ha dado luz en muchos mecanismos, en todas las áreas de investigación, sea animales, sea plantas, sea bacterias, hongos, ya sea macroscópicos, microscópicos, etcétera. Entonces, pues bien merecido tiene Karim Illis el haber ganado el premio Nobel por la PCR. Aquí veo otra pregunta. Dice, ¿los ciclos son exclusivamente 3? Sí, porque tenemos que tener en cuenta, perdón, tenemos que tener en cuenta esta parte de voy a ir a los ciclos, que a 95 ocurre la desnaturalización, a 55 o 65, dependiendo del método, ocurre el alineamiento de los cebadores. Entonces, a 72 ocurre la elongación, es decir, el pegado o la síntesis por parte de la polimerasa. Entonces, nada más se requieren de estos 3 ciclos, primero para desnaturalizar el ADN, después para que se alineen, y la tercera temperatura para que la polimerasa haga su trabajo y empiece a sintetizar la hebra complementaria del gen de interés. Y entonces de nuevo regresas a 95 para volver a separar las cadenas de DNA. Después vuelves a la temperatura de alineamiento de los cebadores y después vuelves a la parte donde la polimerasa empieza a hacer la síntesis. Y eso se repite durante 30 veces. Hay un secreto, ¿por qué 30 veces? Eso todavía no lo voy a decir, pero en este momento lo que me importa es que entiendan este concepto de por qué son 3 temperaturas. Me voy a regresar al MITS. Dice, Doc, ¿cómo sabemos qué tipo de corte realiza una enzima sobre el plásmido? Ok, me voy a regresar ahora a NetCutter. Voy a venirme al principio. En el video ustedes vieron que entrando a New England Biolab podemos buscar un plásmido. Por ejemplo, yo le voy a dar ahorita el PUC19, o puedo meter cualquier secuencia, puede ser un gen de interés acá, pero en versión FASTA. FASTA significa que tiene que tener un código antes de la secuencia para que pueda ser leído. También les voy a enseñar a bajar genes en
en forma de FASTA, pero pues en este momento vamos a hacer un análisis con un plásmido. Por ejemplo, lo voy a poner al azar. Por ejemplo, este PUC19, le digo enviar, y me preguntas cómo sabemos qué tipo de corte hace. Pues muy fácil, tú ubicas el cursor en la enzima de restricción y le das clic, y entonces, por ejemplo, acá corta en este punto y corta en este punto. Por lo tanto, los extremos te quedan, si yo dibujara aquí cómo ocurre el corte, te van a quedar colitas, es decir, los extremos quedan cohesivos. Entonces este tipo de corte se llama corte en extremos cohesivos. Pero si nosotros nos regresamos y vemos otro tipo de corte, a lo mejor vamos a ver esta enzima. Desde aquí nos dice que corta en extremos cohesivos. Voy a buscar una que corte en extremos romos. Cuando corta en extremos romos nos va a decir que es blunt. Bueno, este hindi de por sí es extremo cohesivo. La mayoría aquí en este caso está cortando en extremos cohesivos, pero hay enzimas, no se me viene a la mente, hay enzimas que cortan en blunt. Aquí tenemos una, SK1, SKI. Aquí corta verticalmente, no deja colitas. Entonces, cuando no deja colitas, significa que pues el corte es en extremos romos. En español decimos romo, o sea, queda romeado. Corta así en vertical, no hay colitas. Entonces hay dos tipos de cortes. ¿Y cómo lo sabes? Pues te vas a venir aquí, por eso les estoy mostrando esta página, te vas a venir a esta página y vas a estar analizando si la enzima corta en extremos romos, como este caso, o cohesivos, dejando colitas. La ventaja de dejar colitas es que si ustedes cortan otro gen con esa misma enzima, las colitas son como rompecabezas y se pueden ensamblar. Es decir, si sacan un gen con esa enzima, purifican ese gen cortado y después se lo adicionan a un plásmido que es cortado con esa enzima, pues entonces las colitas hacen que rápido se pegue y con una ligasa se clone, o sea, se queda ya pegado para siempre con esa proteína que se llama ligasa. Ligasa de ligar, de unir. Entonces, cada enzima de restricción hace cortes en una secuencia característica. La mayoría de las secuencias son palindrómicas. Por ejemplo, aquí es AGT, ACT, y lo mismo abajo dice AGT, ACT. Entonces, las enzimas pues identifican esta secuencia palindrómica y cuando la identifican, hacen el corte. Lo mismo ocurriría, por ejemplo, vamos a poner esta ECO 109i. Esta hace en extremos cohesivos, pero aquí tenemos un código de letras. Más adelante vamos a ver qué significa R, qué significa Y, pero en esencia pues significa que pueden variar las bases acá, pero lo demás debe de estar constante. Y aquí donde dice N significa que puede ser cualquiera de las 4 bases. Entonces esta enzima es capaz de hacer esos cortes cohesivos. Por ejemplo, hindi. Le llamamos hindi 3, pero en realidad es hind 3 en romano. Esta también corta en extremos cohesivos. También es palindrómica. Vean AAGCTT y lo mismo abajo. AAGCTT. Y corta exactamente aquí y aquí corta aquí. Entonces deja colitas. Aquí en este corte quedaría esta colita. Y si corta abajo, al momento del corte abajo, pues queda esta colita.
Entonces, en resumen, regresando a tu pregunta, ¿cómo sabemos qué tipo de corte realiza? Pues no hay otra que estar practicando y estar metiéndote en la base de datos y viendo con el cursor, ubicarlo y ver cómo hace el corte y en qué secuencia hace el corte. Y como experiencia, pues no hay mucha gente que se aprenda las secuencias. Sí hay gente que se las aprende, pero pues lo que más te sirve es hacer un análisis de enzimas de restricción y saber cuántas enzimas tenemos de un solo corte, de dos cortes, etcétera. Y con eso pues haces ingeniería genética. Pero no hay como que, bueno, no, a lo mejor no he tenido oportunidad de encontrar a alguien que se aprenda todas las secuencias y que sepa inmediatamente la secuencia que corta una enzima de restricción. A lo mejor alguien quiere aprendérselas. Si se las aprende, me dice. ¿Alguna otra pregunta? Deben de preguntar más, ¿eh? Bueno, si ya no tienen preguntas, entonces ahora yo les pregunto. ¿Tienen clase ahorita? Porque ya vamos un minuto arriba de la hora de nuestra clase. Ok, un buffer es un tampón. Llevaron química en preparatoria. Y en preparatoria hay un tema que se llama buffers o tampones, que se refiere a soluciones, perdón, de soluciones que les llaman soluciones amortiguadoras, o sea, que no permiten que el pH se mueva, mantiene el pH en un punto. Aunque las reacciones hagan que se acidifique el medio o se haga básico, el tampón es un amortiguador que impide que se vaya el pH hacia un lado o hacia otro, o sea, te mantiene el pH en ese punto. Entonces eso es parte de química general. Y si no vieron buffers, podemos verlo en algún momento porque eso es muy importante en cualquier disciplina científica. Entonces, pues depende, ¿no? Para el área que se vayan, pero normalmente sí es necesario conocer buffers. No me contestaron. ¿Tienen clase ahorita? Ok, ¿les puedo robar 15 minutos extra? Ok, bueno, de por sí los dos videos que les dejé, y ahorita ya vimos un tercero que es PCR, pues llevan el reto de que tienen que describir en, ahorita estamos comenzando, ¿qué les parece? En una página, describen lo que, pues, el PCR, pues describen todo lo que entendieron de PCR. En el caso de, de los plásmidos, el ejercicio es que tienen que entrar y hacer el mapa de restricción de un plásmido, lo copian y ese sería su reto, o sea, mostrar el mapa de restricción de un plásmido. En el caso de la otra plataforma que es SnapGene, igual entren y bajen
el mapa de restricción de un plásmido. Y entonces son tres retos independientes que tienen que entregar. Entonces, pues de momento, como todavía no tenemos la plataforma o sea, yo ya tengo de alta la de Classroom, pero no, todavía no he enviado el correo. De hecho, me gustaría que revisáramos esa parte. No he enviado el correo porque no estoy seguro si ya todos están, ya han contestado el formulario de VIP. Sé que muchos ya tienen VIP, email de VIP. Entonces, de acuerdo con esto, me parece que sí ya contestaron todos. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Entonces ya son 25. No recuerdo en listas cuántos tenemos. Tenemos 21, entonces alguien duplicó información, no importa, pero me parece que ya estamos todos, entonces yo ya voy a proceder a mandar el correo de VIP. Entonces cuando ya estemos todos en VIP, ponemos vamos a cargar estos retos en Classroom. Mientras tanto, pues lo que voy a hacer es poner en nuestra materia, poner una página con un formulario a donde van a poder cargar sus trabajos. La otra cosa que también me están pidiendo los de la Escuela de Biología es esta parte de ya haber leído el programa y haber bajado y haber leído el programa. Entonces aquí sí que estamos cortos porque solamente tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Faltan 5. Entonces no sé de todos los que estamos aquí, ¿quién falta? Nos dice Soledad que tenemos que si puedo repetir. Ok, vamos a comenzar con los retos. Vamos a repetir la parte de retos. Lo que quiero es que ustedes, en el caso de PCR, en una página van a describir lo que hayan entendido de la PCR, del video de la PCR. El reto de la parte de New England Violar es que van a poner un plásmido con su mapa de restricción. Y en la parte de SnapGene también van a poner un plásmido con su mapa de restricción. El mapa de restricción es la figurita o el dibujo que muestra las enzimas que hacen los cortes digamos, en ese mapa. Y la pregunta de Evelyn es, ¿para cuándo es estos 3 retos? Pues, ¿qué les parece que pues aquí mismo nos ponemos de acuerdo? Ustedes propongan para cuándo. Dice Evelyn el próximo viernes. Si así lo quieren, yo no tengo ningún inconveniente. En mi punto de vista, un mapa lo resuelven en 2 minutos.
El otro mapa, 2 minutos. Imaginemos que la red es muy mala, entonces en 20 minutos cada mapa. Y ya el resumen de PCR, a lo mejor ahí sí me tengo que tardar más para redactarlo. Entonces en 1 hora de trabajo resuelven todo. Pero entiendo que tienen otras actividades como estudiantes, entonces no tengo ningún inconveniente de que sea para el próximo viernes. Si todos los demás están de acuerdo, lo dejamos para el próximo viernes. Lo único malo es que con las clases que vienen se les van a acumular retos, ¿vale? Luis pregunta si lo de la PCR es en computadora. La respuesta es puede ser en computadora, o si prefieres hacerlo en tu libreta a mano y después tomas fotos y nos cargas digamos, las fotos convertidas a PDF, o bien en un Word, pegas las fotos y mandas ese Word. No necesariamente tiene que ser computadora. Si tienen computadora, adelante. A mí ahorita lo que más me interesa, y eso sí quiero que se resuelva pronto, es sobre las personas que faltan de contestar, que ya bajaron el programa y ya lo leyeron. Entonces a ese sí le vamos a poner fecha límite. ¿Les parece que este fin de semana? Me refiero a este formulario sobre el programa de nuestra materia. Ok, entonces este reto cierra este fin de semana. Acuérdense, una vez que se cierra, pues ya no pueden llenar. Y entonces, como es reto, igual que los otros son retos, como es reto, pues entonces quien no lo tenga, pues es 0. Y quien lo tenga, pues es 10. Así como quedamos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Ok, pues si ya no hay más preguntas, los veo entonces en la siguiente clase, que es el día lunes. El día lunes que nos toca de 6 de la tarde a 8 de la noche, ¿vale? Ay, qué bueno que me acordaron eso de si hay otros retos. Me falta uno con ustedes. Este también es rápido, pero espérenme. De acuerdo con nuestra página, apenas llevamos una clase formal y el reto era vincular Mendeley con Word y realizar un escrito de 10 líneas con bibliografía insertada mediante el sistema Mendeley. A este no le hemos puesto fecha de entrega. ¿Les parece que también sea el viernes que viene? Ok, entonces eso lo dejamos para el viernes. Si hay algo que se me olvidó, que también es un reto, todavía no lo escribo, pero se los voy a poner con el otro
Voy a enseñarles el otro salón que estamos también a la par de ustedes. Cuando vimos lo de plataformas, el reto es incorporarse a la plataforma de ResearchGate. Entonces, una vez que se incorporen, me mandan un mensaje dentro de ResearchGate para que me avisen que ya están incorporados, o bien me dicen que me siguen y yo también los voy a seguir, de tal suerte que ya puedo colgar acá sus, digamos, su número de identificación de ResearchGate. Entonces, esto todavía no lo pongo en el sistema, pero también me gustaría que quede resuelto. No lleva más que 5 minutos entrar a la página de ResearchGate y darle registrarse, y una vez que están registrados, me buscan Jesús Muñoz Rojas y me dan seguir. Y entonces yo les regreso, también les voy a dar seguir para que estén dentro de la plataforma de ResearchGate. Ahí van a tener la ventaja de tener artículos científicos de forma directa, gratuitos, y aparte, si hay algún artículo científico de paga, tienen la oportunidad de comunicarse directamente con los investigadores, y los investigadores tienen pues la autoridad de poder proporcionarle los artículos sin necesidad de pagarlos. Entonces, pues me gustaría que todos estuvieran dentro de la plataforma de ResearchGate, y voy a colgarles esto en nuestra página de estructura y función molecular. Tengo que hacer una página independiente a donde ponga el reto, o puede ser acá mismo. Aquí, después de esto, podemos poner aquí a todos los que vayan inscritos en la página de ResearchGate. Entonces, eso, pues mi propuesta es que también quede listo para el viernes. ¿Están de acuerdo? De acuerdo. Pues si ya no hay más preguntas, nos quedamos hasta aquí y nos estamos viendo el día lunes a las 6 de la tarde. Muchas gracias por asistir y de nuevo una disculpa por haber llegado tarde. Igualmente, que tengan buen fin de semana.